Hola a todos, a continuación tenemos uno de los libros más importantes de la literatura fantástica femenina, Pedro, Maestro y Aprendiz, de Miriam Phillips. Este es un libro que es muy difícil de conseguir, es un libro que representa un punto importante para la literatura fantástica femenina porque Miriam Phillips es una de las pocas autoras que escribieron durante los años 80. Es un libro muy relevante para los estudiosos de la materia y vamos a revisarlo. Tenemos acá el libro que tiene una mención honrosa en los Juegos Literarios de Gabriela Mistral del año 1981. Este libro es el primer libro de Miriam Phillips, pero no es la primera obra. La primera obra es Designios, que es un conjunto de cuentos que Miriam Phillips tenía en el año 1973 o 74, perdón. Sí, 73, y fue premiado en el año 74. Pero el primer libro que publica, que logra llevar una editorial, y que la editorial o la edición o la empresa logra imprimirlo, es Pedro, Maestro y Aprendiz. Ya, en este libro lo que podemos averiguar es que acá está la portada, Miriam Phillips. La portada con una tipografía algo futurista casi, y lo que tenemos aquí es la información que más importa es que es Miriam Phillips Riveros, ya 1982, el número de inscripción y el número de edición, el número de ejemplares, de copias, el diseño gráfico y la portada de Guido Olivares. En la portada se ha reproducido la obra del pintor chileno Robinson Mora. Esta es la obra del pintor Robinson Mora. Una torre perdida en algún desierto. Ya, luego de esa hoja tenemos la hoja de la presentación, en la que Eduardo Godoy Gallardo nos explica un poco las habilidades que tiene Miriam Phillips para escribir, y dentro de esas información que nos entrega de ella también explica que esto mismo aquí, que otra cosa más, esta temática tan solo nombrada y no explicada en esta nota no es común en la obra narrativa de chilena. Vamos acá, fuera de Hugo Correa y algún otro, no abundan los ejemplos. El narrador nuestro es un tanto reacio a incursionar en las zonas en que predomina lo fantástico, aquello que, al decir de Todorov, escapa a las leyes naturales que rigen el mundo en el que estamos instalados. Aquí identifican de inmediato que esto es una obra de literatura fantástica al estilo de Todorov, en el que se rompe un poco la realidad se establece en el relato y ciertos elementos van rompiendo lo que se supone que es normal y lo que se supone que es natural. Entonces no es una obra de dragones ni robots, no es una obra de magia y kamehamehas, sino que es una obra en la que ciertos detalles te hacen centrar tu mirada en esos elementos y establecer que quizás lo que está sucediendo no es natural. Junto con esta presentación tenemos una sección en la que hay unos versos que indican algo sobre lo fantástico. ¿Qué es lo fantástico? En palabras simples. Y por último, esto es una dedicatoria que dice: dedicado al amigo que, formulando su deseo de ser protagonista de alguno de mis libros, se enteró de que había sido escrito hacía mucho. Lo más probable es que esto tenga un sentido después que yo les vaya explicando de qué tratan los cuentos. En el prólogo también se habla de esto de lo fantástico, así de manera simple, y posteriormente pasamos al primer cuento que le pone el nombre al libro, Pedro, Maestro y Aprendiz.
Este cuento es un cuento bastante corto. Es un cuento también que tiene unos diálogos muy filosóficos. Es un cuento que plantea el problema de ser alguien que ya tiene conocimientos de algo, pero no tiene la sabiduría. Se tiene el conocimiento y no se tiene la sabiduría. Aquí lleva la conversación a la conclusión que uno puede ser maestro de algo, de la pintura, por ejemplo, en este caso, y aprendiz de la vida. Esa frase de ser maestro del arte, pero aprendiz de la vida, es la frase que va a estar presente en todos los cuentos de Miriam Phillips en este libro. Y eso nos lleva a que pongamos mucha atención, porque a pesar de que este es un cuento que tiene unos diálogos como muy poéticos, hay que ponerle mucha atención a los puntos que abordan, porque son puntos que van a estar dándonos luces de lo que va a ocurrir en los otros cuentos. Entonces, no son cuentos independientes. Sí se puede leer independientemente en cuanto a trama, pero los detalles que tienen se interrelacionan de manera oscura, de manera dentro del ADN de cada cuento, y entregan varias luces que van a ser importantes, sobre todo en el cuento final. En este cuento, aquí hay un pintor que está tirando unas piedras al agua, en un puente, al borde de un puente, y está tirando las piedras al agua para tratar de desenterrar un objeto que está oculto en el fondo del río. Entonces él lo que está haciendo es buscándolo. Entonces está tirando piedras en diferentes partes del fondo del río, del río, para que se genere una onda expansiva y que vaya descubriendo tierra y vaya relevando lo que hay debajo de esa tierra, y finalmente pueda encontrar un objeto que alguien le dijo que estaba ahí y que era un objeto mágico. En eso se encuentra con un anciano que le empieza a conversar y le preguntar qué hace, y él dice que él está buscando, Pedro le dice que está buscando un objeto y que le va a ayudar a cobrar venganza de una señora que tiene mucha imaginación y que una característica física de ella, que son sus ojos, le recuerdan a una mala persona. Entonces él quiere ese objeto para vengarse de esta señora que le ha traído esos malos recuerdos. Y esos malos recuerdos se suscitan por los ojos, esa mirada que tenía la señora. Esta señora que Pedro encuentra no la ve en persona, la ve en un diario, en la fotografía de un diario. A continuación tenemos un cuento que se llama Espejos color ámbar. Este cuento es un cuento que es largo, es un cuento muy largo, y nos entrega también un cuento fantástico. En este caso, aquí tenemos una familia compuesta por típica esposa, esposo e hija. Y en este cuento, la familia que vive en un barrio acomodado se encuentra con un nuevo vecino que empieza a construir una casa muy extraña, una casa con una arquitectura diferente a todas las que componen el barrio. Y esa arquitectura tiene características misteriosas. Entre las secciones que conforman la obra arquitectónica está un espejo gigante que está en el frontis de la casa. Ese espejo gigante tiene la particularidad de reflejar a la gente, pero por dentro de la casa uno puede ver
a través de ese espejo, es decir, solamente refleja para un lado, ¿no? Y los que están dentro de la casa, viendo cómo la gente que pasa se ve su reflejo, pueden verlo. Entonces, aquí nos encontramos con que este espejo va a suscitar mucha preocupación en un miembro de la familia, la esposa, porque ella tiene un mal presentimiento, una mala sensación con este espejo, lo siente misterioso. Y también esta opinión es compartida por un pintor que ha sido contratado por la familia para pintar el retrato familiar. Entonces este pintor empieza a conversar con la señora y le empieza a decir, claro, sí, yo también siento que tengo un espejo medio misterioso, pero fíjese que yo cuando yo me veo en mi reflejo en ese espejo, me siento más inspirado, siento más inspiración, siento que me llega la inspiración, y a mí me sirve ese espejo y me siento bien viendo ese foco de inspiración que me ayuda a crear nuevas obras. En cambio la señora dice, no, ese espejo yo siento que está quitándole la energía a cada uno de los vecinos, porque hubo un vecino que se enfermó después de andar dando vueltas por el espejo. Una niña se murió porque después de dar vueltas por el espejo. Entonces ella dice que el esposo ahora está dándose vueltas por el espejo porque el esposo dice que se siente más joven, que se ve más la imagen de juvenil, al igual que ella también lo siente, pero el esposo ya se empieza a enfermar. Entonces esto empieza a asustar a la señora y le empieza a pedir al pintor que por favor vaya a destruir el espejo, pero el pintor le dice que no quiere destruirlo porque le genera la inspiración. Entonces aquí hay dos puntos. Está el punto de que hay un personaje que, sabiendo que esta cosa trae problemas, trae muerte y trae sufrimiento, mantiene esta cosa porque a él le trae un beneficio. Es más importante para él hacer el arte que la vida de las personas. Y también sale mencionado que esto es como típico objeto de una obra de Lovecraft. Entonces aquí también se entiende que ellos conocen que la autora Miriam Phillips conoce la obra de Lovecraft, lo cual está muy relacionado con el Lovecraft de Quillota, que es Sergio Meyer. Y entonces hay que resaltar la relación entre Lovecraft y los autores latinos, los autores chilenos. Entre ellos a Sergio Meyer, o Sergio Mayer, como le decían ciertas personas. Entonces tenemos finalmente esa obra. Fíjense que la mansión es la mansión Riveros Cruz. Esa es la mansión que tenía esa arquitectura tan extraña y el espejo color ámbar. Y el apellido Phillips es Miriam Phillips Riveros. Bastante extraño. Por otro lado, el siguiente cuento es Ferrocarril Metropolitano. En este cuento, Ferrocarril Metropolitano, tenemos a un hombre que conversa con su amigo Máximo Valdivia. En este caso, el protagonista se llama Pedro también, y es pintor. Y Pedro va conversando con Máximo Valdivia hasta que se da cuenta que hay unos hombres muy altos en el metro, ya en el metro el metro subterráneo de Santiago. Y se da cuenta que unos hombres muy altos entran. Entonces, bueno, eso le llama un poco la atención, pero luego siguen conversando hasta que de inmediato empiezan a aparecer otros hombres altos, muy altos. Y empieza a lugubrar teorías sobre cómo aparecen estos hombres altos, y Pedro empieza a darse cuenta que quizás esto sea un signo, un signo de alguna cosa que va a ocurrir agorero, y se acuerda del apocalipsis, que el apocalipsis va a empezar con ciertos elementos, y estos elementos se relacionan con los hombres que está viendo.
Y acá el amigo le dice, oye, sabes que esto estoy muy loco, creo que muy... Ahí está, estás absolutamente chiflado. Y luego de eso el amigo se baja. Entonces este otro caballero, Pedro, empieza a ver que también se sube una señora con un niño, y ese niño ocupaba ropas muy similar a la que que Pedro ocupaba cuando era joven. Y empieza a dar la idea de que tal vez ese niño representa a su versión pasada. Y luego ve a un caballero muy anciano y representa su versión quizás futura. Y luego ve a una señora que viene con una ánfora, con las cenizas de alguien muerto, y se va acercando hacia él. Y Pedro empieza a tratar de huir porque sabe que que eso representa su muerte, y sabe que esta señora se va a acercar y le va a pasar el ánfora, y trata de huir. Así que al llegar a cierta estación, cuando las puertas se abren, trata de salir del metro, pero la masa de gente que quiere entrar no lo deja salir. Entonces aparece una mano que intenta ayudarlo a salir, y la mano de una anciana. Con mucha fuerza la señora lo saca y él logra salir, aunque se cae al suelo. Cuando se para se da cuenta de que la anciana ya no estaba, la anciana que lo ayuda a salir del metro. Y por suerte él siente que ya está a salvo y que no le va a pasar nada. Pero esa sensación de terror y de desesperación es lo que va convirtiendo sugestivamente este cuento en algo fantástico. Esta sugestión de que es algo fantástico y de que muchas cosas coinciden, pero la idea es descabellada, no es natural, no tiene que ver con nuestra naturalidad. Otro elemento importante de esto es que acá hay un diálogo que tiene un patrón junto con los otros. El diálogo es la cordura versus la locura. Hay un personaje que representa la cordura, en este caso es Máximo Valdivia. En el caso anterior, la señora, o sea, el esposo. En el caso anterior representa la voz del anciano que habla con Pedro, que está tirándole piedra al lago. Y la locura, en este caso representada por Pedro, cuando está tirando las piedras al lago, hacia el río, y buscando el artefacto mágico. La locura de Pedro, una locura que es como independiente de la moral, que es como conseguir el objetivo a pesar, cueste lo que cueste. Y en la locura de la señora, que empieza a ver este ámbito fantástico, este rompimiento de la realidad. Y este diálogo entre Máximo Valdés, que representa la cordura, y el Pedro, que representa la locura. El siguiente cuento se llama Una puerta hacia Shakespeare. Y en este cuento aquí tenemos a un personaje que se llama Juan Luis, y que entabla la conversación con otro amigo que se llama Pedro. En este caso aquí Juan Luis va asistiendo a una obra de arte, a una obra de teatro, y que están representando una obra de Shakespeare. En este caso, en la obra de Shakespeare se da cuenta que la calidad de los actores son muy buenos, y entre medio se da cuenta también de que tras las bambalinas hay un hombre mirando la obra desde atrás. Este hombre resulta ser Pedro, y Pedro le empieza a indicar que ya él es muy fanático de Shakespeare y viene a ver la obra, pero tras las bambalinas, porque intenta buscar la manera de acercarse más todavía a la representación teatral de la obra de Shakespeare. Entonces Juan le dice que no, que oye, eso es como muy psicópata, ya andar buscando las cosas más allá de las que son normales. Y Pedro le dice no, que yo quiero vivir una obra, vivir a Shakespeare, sentirlo. En eso se encuentra, Juan Luis se va y Pedro es descubierto por el director de la obra de teatro, que se llama, que tiene apellido Gardiner. Entonces él le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo cada vez que hago una última presentación de una obra de Shakespeare, voy y saco a algún aficionado que quiera actuar. Y en este caso le dice a Pedro que si quiere actuar puede hacerlo y representar a Otelo. O a Hamlet, uno de esos dos.
se pone muy contento Pedro y dice, ya, yo quiero representarlo. Entonces le dice a Juan, y Juan le dice, oye, pero tenéis que tener cuidado, tú sabéis que muchos actores de esta obra de teatro desaparecen. Este director es conocido por tener actores que después nunca más lo saben dónde están. Ya, aún así Pedro, buscando llevar el arte máximo, se dice, no, que yo quiero hacerlo, quiero participar en esta obra, era mi sueño. Entonces Pedro empieza a participar en una obra de este director de teatro, y la gente lo ovaciona al finalizar la obra, y el Gardiner le dice que vayan a celebrar en una sala que está dentro de la obra, dentro del teatro. Y en ese punto es en el que se marca un antes y un después, porque cuando entra Pedro a la sala a la cual le invita Gardiner, se aparece en un escenario diferente, como teletransportado a un lugar de Europa, un lugar que está acompañado de 2 sepultureros, y ahí es donde comienza a darse cuenta que está dentro de una obra de Shakespeare, dentro de la mente de Shakespeare al momento de crear la obra. Es decir, es una especie de traslado en el tiempo y en la dimensión. Se traslada en el tiempo a la época de Shakespeare, al cuerpo de Shakespeare, y en la dimensión se traslada a la mente de Shakespeare. Y eso para él es algo asombroso, porque aparece otro personaje que le dice, oye, ¿dónde estamos? Y Pedro le dice, oye, estamos en la mente de Shakespeare. Y él le dice, oye, pero tenés que buscar una forma de salir, una forma, nosotros no pertenecemos acá. Y él dice, no, pero no. Pedro le dice, no, ves que esto es muy genial porque estamos viajando en el tiempo. Esto puede ser una forma de viajar en el tiempo y hablar con los grandes artistas y conseguir mejor inspiración. Y aquí es donde aparece de nuevo esta idea, este dilema de conseguir la inspiración, de conseguir el arte, de conseguir la forma de tener una mayor imaginación. Y una de las cosas que Pedro en el primer cuento le recrimina a la señora, que odia, es que ella tenía demasiada imaginación. Entonces él lo que busca es competir con la gran imaginación de la señora y también buscar mayor inspiración, y ahí es donde se encuentra con este dilema ético de hacer las cosas bien o conseguir la inspiración aún haciendo las cosas mal. Así es como va a avanzar ese cuento, y no lo voy a terminar ni voy a indicar el final. En el siguiente cuento, en la caverna de Altamira, tenemos un personaje que va a visitar las cuevas de Altamira para ver las pinturas rupestres que se encuentran en ese lugar. Unas pinturas muy antiguas hechas por un hombre hace miles de años. Entonces son un evento que todo artista o que todo conocedor de la historia o que todo admirador del pasado buscaría ver para sentir cómo se sintieron aquellos hombres dibujando esos animales en esa oscuridad y en esos tiempos, en ese contexto. Entonces este artista va a verlas y mientras que está avanzando por las cuevas se ve inmerso en una situación en la que tiene que ayudar a una persona que escucha y sentir su sufrimiento a través de lamentaciones, como si se hubiese quebrado una pierna, una cosa así. Entonces va a intentar ayudarlo, y en ese proceso un evento lo hace convertirse en una pintura de la cueva de Altamira, en una de las representaciones de la cueva de Altamira, y se ve atrapado, se ve como apegado hacia la roca, se ve aprisionado por la roca, y en ese momento se percata de que él es parte de la escena, es parte del momento artístico. El cuento se entiende también como parecido al anterior, en el que una persona se convierte en un personaje de algo, de una obra de arte. Y bueno, al final va avanzando la historia y una anciana lo ayuda a rescatar a este personaje de la escena. Una anciana que también nos recuerda a la señora anciana que rescata a Pedro cuando estaba tratando de salir del ferrocarril. Nuevamente una anciana de un jalón lo tira hacia afuera. En este caso aquí la anciana empieza a romper un poquito la pared y empieza a desprender el dibujo de él de la pared.
Acá hay mucho de este ocultismo y también de lo Lovecraftiano. Él se supone que iba a ser un acto mágico en la tercera luna llena Aquí hay mucho fantástico porque hay mucha referencia a Lovecraft y las lunas llenas y un evento mágico en ese momento. Ya, y luego de eso, todo esto iba bien, el hombre iba saliendo de las cuevas hasta que de pronto siente nuevamente un hombre lamentándose, como herido. Y aquí es donde encuentra su punto en el que tiene que decidir si hacer bien o arrancar egoístamente. Porque él dice también en muchos cuentos que él es muy egoísta. Pedro como personaje. Entonces, aquí en este caso, su decisión va a marcar el final y el destino. Y ahí lo voy a dejar. El último cuento se llama Aeropuertos. En este cuento, aquí tenemos a Pedro llegando desde España con el cilindro que buscaba en el río en el primer cuento, y viene de España y se encuentra con que está esperando su vuelo, y se sienta al lado de él una mujer, una anciana, y la mujer le empieza a conversar, casualmente, no hay un forzado de diálogo. Y en esto él le dice que no, se siente mal porque es un pintor, que no encuentra inspiración y ha hecho cosas muy egoístas, y ella le dice que no, que hay veces en que hay que ser mejor y que uno a veces es maestro en el arte como el pintor, pero a veces es aprendiz. Y ahí uno como lector se empieza a dar cuenta que quizás esa señora es la señora que él busca, pero el personaje no lo sabe, Pedro no lo sabe. Pero lo más loco de todo es que ella, uno podría pensar que tal vez representa a Miriam Phillips, y el pintor podría representar a alguien que él admirara, que ella admirara también, se admiraran mutuamente, y que también fuera conocedor de Lovecraft y también del misterio y literatura fantástica. Y hay que hacer una relación entre Miriam Phillips y Lovecraft y otros autores nacionales, y esa sería la relación entre Sergio Meyer y Miriam Phillips. ¿No será este pintor Sergio Meyer? Porque Sergio Meyer también pintaba. Bueno, eso es lo que podríamos ver, pero lo más probable es que sea otra persona que ha estado mucho tiempo con Miriam Phillips y que ha compartido bastantes obras. Finalmente, esta obra de Aeropuertos se termina, y con ella termina también el libro. Esta colección de cuentos es muy entretenida, demasiado breve, eso sí, pero muy entretenida y con mucho visto a lo fantástico todoroviano. Es quizás una de las obras que podríamos decir que es una obra fantástica, a pesar de que don Marcelo Novoa siempre la cataloga como ciencia ficción, y es porque es quizás una obra en ciencia ficción en el sentido antiguo periodístico de la literatura fantástica, como se referían a ella. Nótense, Lovecraft. HP Lovecraft. Bueno, ahí está bien escrito. Lovecraft. Aguante José Luis Orellana, Lovecraft.